Vamos a continuar con la parte más devocional, que por supuesto, como han visto, hay elementos de las asanas, pero no es toda la elaboración de las asanas. Hay elementos de esto, pero no es como la esencia de distintos caminos que Patanjali combina. Entonces, este es un aspecto más devocional, pero no es lo mismo que el camino devocional en sí mismo. Hay otros sutras, si les interesa conocer algunos aspectos del sendero de devoción, hay otros sutras que tienen que ver con la devoción. Uno de los más conocidos son los de Narada, que Taimni también los tradujo, ¿no? No sé el título en español. No sé. No, los sutras de Narada, no los de Patanjali, que es como el camino del amor o algo así en inglés. Pero bueno, Taimni tradujo también los sutras y esos son todos devocionales, es el camino devocional propio. Pero bueno, en este caso, Patanjali introduce en el sentido de que, como les decía en la introducción, esto está basado la filosofía esta está basada en el Samkhya, que no tiene ninguna mención a la deidad o nada por el estilo. A veces, de hecho, en la filosofía de Patanjali se le llama lo que se traduciría del sánscrito como el Samkhya con deidad, porque es lo que introduce. Entonces él dice que el samadhi, la absorción meditativa, se puede alcanzar por devoción a la deidad, Ishvara Pranidhana. A veces, como dijimos, Pranidhana se traduce como entrega. Pranidhana se usa de muchos modos, todos religiosos. Puede ser como los rituales de adoración, puede ser la palabra adoración, devoción, entrega, etc. Esto, él en otra parte en el segundo capítulo también dice algo parecido, que lo puse aquí. Por devoción a la deidad, y usa la misma frase, Ishvara Pranidhana, se alcanza perfecto samadhi. Entonces, obviamente, él está proponiendo que a través de la devoción uno puede alcanzar la absorción meditativa. Y entonces comienza a explicar un poco qué es la deidad, qué es Ishvara desde su filosofía. Entonces, en Ishvara, la semilla de la omnisciencia está desarrollada en su máxima expresión. Entonces, hay una semilla de la omnisciencia en todo Purusha, en todo espíritu. Pero Ishvara es un Purusha especial en el cual esta semilla está desarrollada en su máxima expresión. Que el número es en la página 8. Nos falta uno. No es a propósito, ¿no? A ver si esto me lo tengo. Claro. A ver si te enseñamos. Entonces, él explica, el anterior es donde él explica que Ishvara es un Purusha especial. Pensaba que era la próxima que venía. Entonces, la deidad Ishvara es un espíritu, un Purusha especial, a quien no le afectan las aflicciones, las kleshas, está libre de kleshas, ni las acciones, acá la palabra es karma, pero se está refiriendo a no le afectan las acciones en el sentido de las acciones y sus efectos del karma. Hoy diríamos no le afecta el karma, pero en general se traduce como las acciones, sus resultados o las impresiones producidas por estas. Entonces, Ishvara puede actuar sin producir aflicciones, kleshas, sin producir samskaras, esas impresiones latentes, sin producir karma. Entonces es una acción que está más allá de todo condicionamiento. Pero es un Purusha. Como nosotros tenemos nuestros Purushas en la visión de Patanjali, él también es un Purusha, pero especial. Entonces está en Ishvara está la semilla de la omnisciencia. También, como Ishvara no está condicionado por el tiempo,
Ishvara mismo, la deidad misma, fue la instructora de los primeros instructores, el Mahaguru, porque uno puede decir, bueno, ¿quién le enseñó a los primeros instructores? ¿Cómo fueron entrenados en el yoga, en la disciplina, esto y lo otro? Bueno, Patanjali dice que la deidad misma fue la instructora de los primeros instructores. Esto está también dentro de la mitología hindú. En la mitología hindú muchas veces un yogi está ahí en la selva y se le aparece un dios que le enseña. No solo yogis, también los demonios en el hinduismo también muchas veces son muy espirituales. El problema de los demonios muchas veces es simplemente su ignorancia, pero ellos van a Brahma, Vishnu, a distintas deidades y les preguntan cuál es el secreto de la inmortalidad, o cómo esto, cómo lo otro. Pero después ellos es como que están más interesados en lo físico, en la manifestación, en lo material. Entonces algunos de los demonios son también yogis, pero más interesados en lo material. Y no necesariamente malos, algunos sí terminan haciendo... pero bueno, el tema es que en la mitología hindú es muy común que un dios se aparezca e instruya a alguien. Entonces los primeros gurús fueron enseñados por Ishvara, Patanjali dice. Entonces después él dice que hay una palabra que designa a Ishvara, y con designar también en el hinduismo la idea es que la palabra está conectada a la esencia de aquello que la palabra designa. Esto es toda una cuestión en filosofía occidental, si las palabras tienen alguna conexión con la esencia o si las palabras son simplemente arbitrarias, si se han formado a través de algo que tenía que ver con el objeto o no. Y en general la tendencia en Occidente es a creer que son simplemente arbitrarias. Pero este no es el caso en el sánscrito, al menos de acuerdo con la tradición y también de acuerdo a las enseñanzas teosóficas. El sánscrito se dice que es el lenguaje de los dioses, que fue dado a la humanidad por los dioses, digamos. Blavatsky habla como de los adeptos y entidades espirituales, ¿no? Es bastante complejo, pero la idea es que en sánscrito, especialmente y en otros idiomas antiguos, el sonido de una palabra muchas veces está conectado a la esencia de aquello a lo que se refieren. Esto no pasa en idiomas modernos, a menos que esa palabra haya retenido la raíz. La mayoría de nuestros idiomas europeos vienen del sánscrito o de una raíz de la cual el sánscrito también viene. Entonces, por ejemplo, la idea de hombre. En español tenemos hombre, varón y mujer. Por lo que he visto, originalmente hombre significa la raza humana. Y varón es el varón y mujer es la mujer. Y hombre incluye a la mujer. Porque hombre viene del sánscrito, de la raíz sánscrita man, de donde viene Manu, de donde viene Manas, que significa pensador, pensamiento, mente, pensador. Entonces el hombre como raza es aquella entidad en el universo que tiene la capacidad de pensar. No que el pensamiento es lo más elevado en nosotros, pero la cualidad del ser humano es que puede pensar. Animales tienen un modo distinto, una inteligencia distinta, ángeles también tienen una inteligencia distinta, para nombrar reinos previos y posteriores al humano. Es en el humano en donde la inteligencia se manifiesta como pensamiento. Entonces, técnicamente, cuando decimos el hombre, estamos diciendo el pensador. Y Blavatsky dice, hay hombres en distintos planetas, donde sea que haya una entidad pensadora, no importa si tiene 10 patas, ella no dice eso, estoy diciendo, no importa de qué estructura sea, donde hay una entidad que piensa, eso es un hombre, digamos, en nuestro idioma, desde un punto de vista técnico. Entonces, bueno, la idea es que en sánscrito, no sé si absolutamente todas las palabras, pero seguramente las palabras importantes tienen una conexión, el sonido, con la entidad. Entonces, cuando Patanjali dice que
la palabra que designa Ishvara es el pranava, Om, está diciendo que cuando uno recita el Om, está en realidad tocando la deidad de algún modo, activando la deidad o llamando la atención de la deidad. Depende de cómo consideremos la deidad. Si consideramos que la deidad es el fundamento de todo y no algo allá separado, con el Om uno está despertando esa conciencia fundamental que está detrás de todo. No sé si despertando, pero invocando en algún sentido. Entonces, el primero describe Ishvara, luego dice la palabra que la designa, la deidad es el Om, y después habla de japa. Japa es la palabra sánscrita, que es la repetición de un mantra. Japa significa repetición. Pero él dice su repetición, la repetición del pranava, del Om, debe ser acompañada por meditación en su significado. Entonces Patanjali no promueve una repetición del mantra constante. Él lo que promueve es la repetición del mantra con meditación en el significado. Una repetición constante es más fácil que repeticiones constantes tiendan a producir un estado de más o menos hipnosis. Como dijimos brevemente, también muchas veces se añaden movimientos y demás. Hecha moderadamente sirve para calmar la mente, pero si se la extiende y se la lleva aún más hacia el extremo, tiende a producir un estado de trance. Hay una diferencia entre samadhi y trance. El trance es, uno cae en un estado de inconsciencia. Por ejemplo, supongamos hay personas que tienen tendencia al trance, por lo que cómo han venido trabajando en vidas anteriores, y otras personas no. Pero supongamos una persona se sienta, cierra los ojos y cuando los abre pasaron 2 horas y la persona no lo notó. Bueno, eso es un trance donde la persona no estuvo consciente y varias tradiciones dicen que eso no es muy útil. El budismo en general está en contra de esto, de este tipo de experiencias y hablan de retener la claridad mental, como mencioné. Leadbeater dice específicamente que entrar en trance no es útil. No es que sea malo, pero no es útil porque, ¿qué pasa? El trance es cuando la conciencia se eleva más de lo que puede ser retenida. Entonces, él dice, uno tiene que tratar de elevar la conciencia al plano más elevado posible, pero reteniendo la conciencia. Si uno va más allá del punto en donde se puede retener, se cae en un trance, y él dice, el trance en realidad no es beneficioso en ningún lado, de ningún modo. Uno como cuando vuelve tiene una vaga experiencia de que algo pasó, de un estado muy lindo, o lo que sea, pero en realidad no se produce ningún crecimiento o evolución, él dice. Lo que uno tiene que aprender, porque estos estados espirituales, como siempre decimos, son parte de nuestra naturaleza, no es que lo que tenemos que hacer es tratar de experimentarlos usando cualquier truco posible, porque el estado en sí mismo tiene valor. El estado en sí mismo no tiene valor, porque el estado en sí mismo existe siempre. Lo que tiene valor para nosotros encarnados es el aprender cómo conectarnos con ese estado, cómo conectar la autoconciencia con ese estado. Entonces, si usamos trucos, algún tipo de hipnosis, el girar, que de nuevo los derviches, por ejemplo, giraban y... Bueno, si se hace moderadamente, de nuevo, es una estrategia para generar cierta calma mental que después se puede utilizar para ir más allá de esto. Pero si uno lo hace al punto en que se cae en este trance o se pierde la conciencia, al menos desde el punto de vista teosófico, eso no es útil. Entonces uno puede utilizar un montón de trucos como eso, o drogas, o no sé, la respiración también se puede manipular para esto, etc. Y se llega a un estado no necesariamente útil. Leadbeater dice, no es muy distinto que el dormirse. Cuando nos dormimos la conciencia se va a un estado superior. Y volvemos y somos los mismos que éramos antes de dormir, básicamente.
Entonces él dice, antes y después de un trance la persona es más o menos la misma. Entonces Patanjali no promueve necesariamente el japa constante. Él dice que con la pronunciación del mantra uno está invocando ciertas energías, pero después la meditación sobre el significado va a involucrar la conciencia. Y entonces puede que de ese modo aparezca la sabiduría o cualquier manifestación de la conciencia superior. Entonces dice, de esto, de la repetición acompañada por meditación en el significado, resulta la desaparición de los obstáculos y la comprensión de la conciencia individual. Entonces, el trabajar con el Om y con la meditación sobre el significado hace que desaparezcan los obstáculos para la concentración, se está refiriendo él. Esto es parte de las estrategias para reducir o para producir la estabilidad mental, pero la separé porque es la parte devocional. Entonces se produce desaparición de los obstáculos para la concentración y comprensión de la conciencia individual, él dice. Y de nuevo, esto es parecido a lo que habíamos visto antes, de que el autoconocimiento viene de meditar en la deidad. Entonces, de nuevo parece sugerir como a través de el contactar la deidad uno está contactando, comprendiendo su conciencia individual. Para mí estas cosas parecen contradictorias dentro de esa filosofía, porque por un lado la deidad es diferente de nosotros, de acuerdo a cómo se ven los sutras. Pero por otro lado, cada vez que meditamos en la deidad, nos unimos con la deidad, hay una realización del ser. Entonces, tal vez Patanjali no era tan dualista como parece en los sutras. Como los sutras son tan fragmentarios. Bueno, tenemos la interpretación de los sutras después de 2500 años. Vemos que Patanjali vivió más o menos en esa época. De todos modos, esta es otra forma de trabajar para meditar y que puede llegar al samadhi. Todo el proceso de samyama se puede dar a través de la meditación, con devoción, la meditación en la deidad y con la repetición del Om. Tradicionalmente en la sociedad teosófica, por ejemplo, de Blavatsky a Taini, siempre hay un gran respeto por el Om. Si el Om es realmente poderoso, es una energía poderosa, entonces puede ser poderosa para bien o para mal. Entonces Blavatsky siempre era sumamente respetuosa con el Om. Ella decía que uno no debería entonar el Om en cualquier estado de conciencia. Que el Om tiene tal poder, digamos, que va a estimular cualquier cosa que esté presente en la conciencia en el momento. Entonces puede incluso estimular aspectos negativos si uno lo entona. Yo no sé cómo eso se... Por ejemplo, si uno se siente mal y cree que entonando el Om se va a sentir mejor. No sé cómo funcionará eso. Yo en general no lo hago. Tal vez la intención, si la intención es espiritual, supongamos hay enojo o tristeza o lo que sea, y uno tiene el sentido de devoción y cree que puede conectarse con la deidad y empieza a recitar el Om en medio de un estado negativo, de emoción negativa. Tal vez la devoción y la intención honesta y eso es lo que el Om empieza a favorecer, a fortalecer y no el estado negativo. Pero bueno, como en las demás cosas uno tiene que ser cuidadoso como usa el Om. Yo en particular lo uso siempre en el contexto de meditación. Y de meditación, o de reflexión, de sinceridad, de objetivo espiritual, no así casualmente. También hay una protección con esto para la mayoría de las personas. La mera entonación del Om probablemente no produce nada, ni bueno ni malo. Cuando decimos hombre, estamos diciendo Om, por ejemplo. Pero si uno lo hace en un contexto más serio, cuando en medio de un estado de conciencia mundano, digamos, tal vez no es
tal vez no es lo mejor. no es Pero lo Blavatsky mejor. dice, Pero Blavatsky dice, cuando una persona honesta, sincera, trabaja con el hombre, trabaja se con el fortalecen hombre, todas las virtudes. se fortalecen todas las virtudes, dice ella. Y cuando una persona ya virtuosa trabaja puede con haber el hombre, unión con puede la haber conciencia unión con individual la conciencia individual esencial, como dice Patanjali acá también. Así que bueno, eso también es Así que algo bueno, eso también es algo para tener en cuenta. ¿Algún comentario? Pregunta sobre esto? Bueno, podemos. Las personas que han estudiado música entienden muy bien lo que estás explicando. A ver, puedes usar el micrófono. Personas que han estudiado música, no en el terreno de la música, no en el terreno de la música que estudian, tocan instrumentos, sino, por ejemplo, los músicos de la antigüedad, de instrumentos. las vibraciones del universo, no sabemos, se han perdido. Hay muy pocos seres que las y sean lo suficientemente puros de alma y de conciencia para poder entonar esa vibración que repercute hasta el último átomo del universo. Y claro, repercute en todos los ámbitos de los planos del hombre y del universo. Y mueve muchas cosas. Y somos tan ignorantes que nos ponemos a cantar mantras y a contar cosas que no sabemos lo que estamos moviendo. Y es muy importante, siempre cuando entonamos algo, saber al menos un poco la afinación de la escala primaria. Ya no digo porque, claro, quien conozca las escalas de un piano sabrá que hay para abajo sonidos de más bajos y otros más altos. Y eso es importantísimo. No sé. Eso no se ha dado nunca. Se podría hablar de estas cosas. De la música. Sí, hay información. Todo depende, hay mantras diseñados para una cosa y otros para otras. Están todos los bhajans, que son más como cantos espirituales, y esos tienen más un objetivo devocional. No creo que la mayoría de los bhajans no fueron diseñados para producir necesariamente un efecto oculto, para inducir la devoción y todo Entonces, no hay peligro en general con los bhajans o bhajans. Y después los distintos mantras también tienen distintos objetivos y poderes. Todo esto es una ciencia oculta, es una ciencia. Y los que diseñaron los mantras teóricamente fueron adeptos que conocían todo esto. Ahora, hay algunas, por ejemplo, el Gayatri parece ser un mantra que invoca a la deidad y para que estimule nuestra intuición. Y el Gayatri parece ser un mantra que tiene un doble efecto. El sonido de las palabras en sí mismas tiene un efecto oculto. Pero también la oración, lo que el mantra dice tiene un efecto devocional. Entonces, el Gayatri, por ejemplo, puede ser entonado en el idioma de uno y también retiene el efecto devocional. Algunos otros mantras son diseñados para producir ese particular sonido, y si uno los traduce, pierden el efecto. Pueden servir como oración, pero hay distintos tipos de mantras. Hay algunos mantras que tienen significado, otros mantras que son simplemente el sonido. Blavatsky explica que el poder del sonido está principalmente en las vocales. Leadbeater dice que los mantras que tienen consonantes muy fuertes, en general son mantras para romper más que para construir, y que no son usados en general para cosas buenas. Cuando tienen dos o tres consonantes fuertes seguidas una tras de la otra. Él da algunos ejemplos. En general no son mantras famosos, conocidos. Son palabras
cortitas, son palabras cortitas, qué como, sé yo, no me acuerdo, pero... qué sé yo, no me acuerdo, pero... Tits, como clish, o things clish, like that. o things like that. Me hizo acordar un poco al me hizo acordar un poco al tag que usan los y que a veces lo budistas, usan como y una que a veces forma lo de usan como disolver. una forma de disolver. Pero no, él no mencionó ese en Pero no, él particular, no mencionó ese en particular. Hay algunos pero mantras así, hay algunos que mantras así no son que muy buenos. No son muy Entonces, buenos. Blavatsky cuenta que las culturas antiguas, muchos de sus mantras o canciones son todas vocales, una tras de la otra. Si uno mira en Pistis Si uno mira en Sofía, Pistis Sofía, que es un escrito gnóstico, escrito el nombre de las deidades son 3A, 4 Is, 2 O, 5 U, y esto A, I, O, U, A, todo así. Y bueno, porque hay un poder mágico en eso. Blavatsky menciona en la doctrina secreta el Oeao, que es el nombre del logos, de la deidad. Ella dice, esta palabra tiene un poder tremendo, lo que pasa es que hay que saber cómo pronunciarla. La doy porque sin tener la clave de cómo pronunciarla no hace nada, entonces no hay problema. Y después los mantras también se van modificando. Blavatsky se lo oe a ojo, se puede pronunciar una sílaba como 3, como 7, se van incluyendo, ella dice una E en distintas partes. Entonces hay toda una ciencia con esto. Después la nota musical en la que se cantan también tiene distinto, un efecto distinto. Como nota en sí, ella dice el do, en general tiene que ver con el principio kármico, el principio de los deseos. El re tiene que ver con prana, el mi tiene que ver con buddhi, con la intuición. El fa tiene que ver con manas inferior. El sol tiene que ver, creo que decía, con el doble etérico. La y sí. Sí, creo que no me acuerdo de las últimas. Yo con la que trabajo en general es más con el mi, que tiene que ver. Y a veces uno escucha el om, cantado en un tono bajo, que se acerca al do. Yo trato de evitarlo. En general el om trato de hacerlo más porque confío en Blavatsky. Porque confío en Blavatsky, qué sé yo, otras personas tendrán sus propios instructores. Esto no sabemos nosotros. En última instancia es solo una cuestión de confiar en el instructor. Entonces, la nota musical tiene que ver. También si se visualiza un color, se adiciona un montón de poderes, eso para bien o para mal. Entonces, los colores también tienen una correlación. El rojo tiene que ver con cantar el om en do y visualizar el rojo. No es recomendable, no lo hagan en casa. Después el re tiene que ver con el prana, el mi tiene que ver con naranja, el mi tiene que ver con dorado, amarillo. Entonces uno, por ejemplo, cantar el mi, con la visualización del dorado es una forma de estimular buddhi. Ella dice, por ejemplo, en el mantra Om Mani Padme Hum, la M en el mantra está conectada con buddhi, que es la segunda, la primera, la O en este caso está conectado con Atman, el ser universal y el segundo principio. Entonces ella dice, al cantar el Om Mani Padme Hum, si practican con eso, hay que visualizar el dorado en cada M. Om Mani Padme Hum final. No es fácil de hacerlo, de visualizar el dorado exactamente ahí. Ella no menciona ahí las notas musicales, pero estoy seguro que un ocultista canta el Om Mani Padme Hum modificando las notas musicales de acuerdo con el principio que se esté estimulando. Entonces, bueno, hay toda una ciencia detrás de los mantras que en general es secreta. Blavatsky dio solo algunos principios para ser utilizados por personas serias, pero la ciencia completa ya esto no se da porque la gente puede producir fenómenos, y en la humanidad en este momento el poder se usa para el mal. Todo esto se mantiene secreto. Pero es bueno saber que hay una ciencia detrás de esto y que como toda ciencia, de nuevo, uno tiene que ser cuidadoso.
Para mí es bueno no caer en ninguno de los extremos. Ni el de probar cualquier cosa irresponsablemente, ni el de decir todo es peligroso, no hagamos nada. Entonces, lo mejor es adquirir suficiente conocimiento para poder utilizar estas herramientas de un modo serio y con sabiduría. Que sepamos lo que estamos haciendo. Después, Blavatsky combina todo esto con muchas más cosas. Los distintos días de la semana tienen cierta influencia. Entonces, está relacionado con el miércoles. Entonces el miércoles, por ejemplo, en la meditación puede ser un momento donde uno trate de hacer un esfuerzo especial para activar Buddhi. Si lo hace en las horas impares del sol, es mucho mejor. Después que sale el sol es mucho mejor que en las horas pares. Ustedes ven que hay toda una cuestión. Después ella dice, bueno, Buddhi en mí está relacionado con ciertos metales. Uno puede tener un anillo de ese metal. Que eso es toda una cuestión de generar las correlaciones para que se genere la atmósfera más conduciva posible al trabajo en particular que uno quiere hacer. Entonces todo esto, como digo, es una ciencia, y que en última instancia depende de uno mismo, no es que por más que uno se ponga del color del anillo, de esto y lo otro, si la conciencia no se eleva o uno no tiene la madurez, no va a pasar nada. Pero menciono todas estas cuestiones porque hay una ciencia detrás de esto. En general, lo que tenemos que trabajar ahora es en aprender a concentrar la mente. Después, en el futuro, estas cosas pueden empezar a ser más útiles. Pero es como los nadadores se afeitan todo el cuerpo, porque el vello corporal los hace nadar más lento. Yo me puedo afeitar el cuerpo, que no voy a nadar más rápido, porque mi técnica no es buena. Entonces, primero tengo que aprender la técnica y después el vello corporal puede producir una diferencia. Entonces, un poco estas cosas son similares. En la literatura teosófica hay algunos mantras, hay explicaciones sobre algunos mantras, el Om, el Mani Padme Hum, el Gayatri, habló bastante de él. Hay uno que es un mantra más Krishna, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopinchana, Paravaya, Swaha. Ese es un mantra que Subba era un ocultista en la misma época. Decía que era un mantra muy poderoso, se puede usar en sanación, también para repeler los elementales del fuego, que viene justo en California. Qué sé yo, es fácil caer en superstición, es como que uno tiene que obtener el conocimiento suficiente como para ni caer en la superstición, ni en el escepticismo, ni en la superficialidad, encarar todo esto como un juego, una novedad, una curiosidad. Pero todas estas cosas existen. Bueno, si a uno le interesa puede aprender sobre eso. Okay. Bueno, vamos a seguir un poquito más entonces. Entonces ahora Patanjali, o el orden en que estoy dando a lo que Patanjali dice, pasamos a la absorción meditativa, el samadhi. Entonces él dice, hay dos tipos de samadhi. Bueno, hay muchos más, pero hay dos clases generales, con cognición y sin cognición. Las palabras en sánscrito son samprañata y asamprañata. Praña es como cognición, sabiduría, conciencia. Sam es como unido a o con, y asam es sin, con la adelante. Entonces él dice, la absorción cognitiva, el samprañata, es aquella que está acompañada por razonamiento, reflexión, dicha y sentido de yoidad. Entonces, vitarka, vichara, ananda y asmita. Y después él dice, el otro tipo
es la impresión remanente que queda en la mente luego de dejar ir al objeto de meditación, luego de dejar ir al pratyaya. Recuerdan que cuando él define concentración, dice, es fijar la mente en un espacio, en un área. Y después meditación es la conciencia continua al pratyaya que esté ahí, al contenido mental. Entonces aquí lo que está diciendo Patanjali es que hay un samadhi en donde está el pratyaya y que está acompañado de estas distintas actividades, pero después hay otro samadhi en donde el pratyaya se deja ir. Entonces hoy vamos a presentar el tema y mañana vamos a seguir trabajando con esto, porque después tenemos la sesión de pregunta. No, esta era la sesión de pregunta y respuesta. Bueno, vivamos en el momento. Entonces mañana vamos a seguir con esto. Después tenemos unos minutos si tienen algunas preguntas. Entonces acá hay 4 tipos de samadhi con cognición. Uno que es con razonamiento, otro que es con reflexión, y la diferencia es el objeto de meditación. No tenemos palabras en idiomas modernos para mostrar esta diferencia, pero la idea es que vitarka es el tipo de razonamiento que se da sobre cosas concretas. Cuando estamos, no sé, si uno está reflexionando sobre algo científico, si uno está meditando, típico ejemplo, meditar en una vaca, que dan los hindúes. Bueno, nosotros no creo que nos guste meditar en una vaca, pero allá es de un objeto sagrado, así que o meditar en algo concreto, la meditación en la cual lo que estamos utilizando es como la mente inferior. Después el vichara, que a veces se traduce como reflexión, es la meditación en conceptos abstractos. Conceptos abstractos, por ejemplo, la amistad, virtudes son cosas abstractas. Nosotros sabemos lo que es un amigo, lo podemos ver, eso es un objeto concreto, digamos. La amistad es un principio abstracto en sí mismo. Nunca nos encontramos a la amistad como principio, nos encontramos a los amigos. Si uno abstrae, la idea de amistad es una abstracción de lo que vemos en las personas amigables. Entonces, virtudes en general son conceptos abstractos que empiezan a activar la mente superior, no tanto la mente inferior. Si uno realmente medita sobre la amistad y no sobre tu amigo. Uno puede empezar con un amigo, pero después en la meditación tratar de captar cuál es la esencia de la amistad. Y no vamos a llegar a ningún resultado concreto, a un objeto, sino que uno llega a un tipo de comprensión que va a ser incluso difícil de ponerlo en palabras. Entonces eso es más como vichara. Hay muchos objetos abstractos. También reflexionar sobre lo infinito, lo eterno, lo omnipresente, si decimos que la deidad es infinita, eterna. Blavatsky dice en la doctrina secreta, en el proemio, que existe un principio eterno, omnipresente, boundless, sin límites, infinito, etc. Entonces uno puede meditar sobre estas cosas. Y entonces está la meditación sobre cosas más concretas, la meditación sobre cosas abstractas que involucran la mente inferior y superior. Después hay otro tipo de meditación donde aparece Ananda, en general se traduce como dicha, alegría, cosas así. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y donde puede haber, vieron en los distintos estados que le comenté, pensamientos que pueden ser positivos o negativos, después solo pensamientos positivos, después viene un estado de silencio que en general está impregnado de este sentido de alegría en cierto modo, y eso se puede relacionar más con el ananda. Y después el asmita, el sentido de yoidad, es cuando está más allá del ananda y es un estado de silencio en donde hay un sentido puro de yoidad. Es como la sensación de yo existo sin estar verbalizándola. Se fue todo excepto el sentido de que yo soy. Y entonces la meditación puede
puede involucrar cualquiera de estos 4 niveles. El Atma Vichara, que es esta técnica de Ramana Maharshi de meditar con la pregunta ¿quién soy yo? El Atma Vichara creo que es una técnica que tiende a ir a la smita, al samadhi del sentido de yoidad. Si se hace correctamente, como todo. La idea, para los que no lo conocen, es que uno se pregunta ¿quién soy yo? En realidad uno empieza observando la mente y ve que hay pensamientos. Entonces uno dice, ¿quién tiene estos pensamientos? Y la respuesta natural es yo. Entonces después uno dice, ¿quién soy yo? Y ahí no es que uno tiene que dar una respuesta, yo soy Atman, yo soy el Purusha. Cuando uno dice quién soy yo, lo que hace es mirar a ese sentido, ¿cómo saben que ustedes son? Si yo les digo, ustedes no están aquí. Dice, ¿qué está diciendo? Yo sé que estoy acá. ¿Cómo saben que están acá? ¿Cuál es ese sentimiento de presencia, de estar? Fíjense que ustedes saben que están. Incluso si no lo piensan, saben que están. Hay un sentimiento muy sutil de existencia, de ser. Entonces el quién soy yo es un modo de tornar la atención a ese sentido de yo soy. No de yo soy Pablo. Ramana Maharshi decía el yo, en el sentido de yo Pablo no. Yo, mi esencia, yo como un yo, sin definiciones. Entonces en esa técnica uno trata de percibir ese sentido de yo puro. Y para esto uno tiene que, a veces las personas caen en preguntarse, por ejemplo, de quién son estos pensamientos míos y quién es el pensador, quién es el que piensa. Esa yo creo que es una técnica incorrecta, porque lo que está haciendo es, estamos como diciendo, el pensador está separado de nosotros y entramos a mirar al pensador como una entidad separada de nosotros. Lo que esta técnica trata de hacer es que miremos al mirador, que observemos al observador, que tornemos la conciencia en esa dirección, no que creamos una entidad que ahora estamos mirando, el pensador, y estamos tratando de ver quién es el que piensa, sino quién soy yo. Y esto está en otras tradiciones también. En alguna escuela de budismo zen, recitar el mantra del Buda Amitabha es muy común en la religión japonesa. Entonces hay un mantra que es no recitar el mantra del Buda Amitabha, sino el mantra es ¿quién recita el mantra del Buda Amitabha? Entonces lo mismo, es el tornar la atención al que está haciendo el recitado del mantra. Y eso tiende a trabajar al nivel del sentido de yoidad. Después, con lo de Ananda, la dicha ahí, la idea es el encontrar ese estado de alegría que hay internamente cuando, no la alegría está basada en pensamientos, la alegría dice, ay, qué contento que estoy, o qué lindo esto, sino la alegría que aparece cuando los pensamientos desaparecen. Uno ve que cuando no hay, no al principio es como que el enfrentarse al no pensamiento y no emoción es como lanzarse al vacío. El silencio tiene un aspecto más de estoy a punto de desaparecer, que no es placentero, más que un aspecto de ananda. Pero con el tiempo, cuando uno se va familiarizando con el silencio, se va encontrando en ese estado que está más allá del pensamiento, uno va descubriendo que es un estado muy placentero. Ahora, de nuevo acá, si empezamos a usar la meditación porque es lindo, eso nunca va a conducir a crecimiento espiritual, es otra forma de apego. De hecho, ese ananda, yo creo que es tan sutil, tan sádvico, por decirlo de algún modo, que es difícil que produzca apego. Pero como les decía, de todos modos ustedes van a ver que, bueno, al principio cuando uno descubre ese estado puede ser interesante, pero después con el tiempo, cuando uno empieza a ver,
a sentir que uno puede incluso dejar atrás ese estado de alegría, y hay un estado mucho más profundo de paz que si hay que elegir, uno elige el estado de paz, no el estado de alegría. Es como que el estado de alegría, incluso el estado de alegría, se torna doloroso en cierto sentido. Es demasiado no sutil, no suficientemente sutil. Y ese otro es el silencio es el silencio donde solo está este sentido de yoidad muy sutil. Y después de ahí se pasa al samadhi sin semilla, que ya lo vamos a ver después. Pero estos son los samadhis en donde todavía hay un contenido de la conciencia. Pensamiento concreto, pensamiento sutil, felicidad o sentido. Esos son los distintos contenidos en la conciencia. Y después se puede ir incluso más allá de eso, pero bueno, eso ya no es sencillo en el sentido de que eso ya está más allá de nuestro esfuerzo. Y es como que uno debe ser conducido en esa dirección. Así que mañana vamos a ver bien un poco esta cuestión y cómo se relacionan los samadhi con comisión, sin comisión y lo que está más allá. Antes que terminemos, algún comentario, pregunta antes que terminemos, allá al fondo. Era para situarme, me da la sensación de que esto que nos habla del samadhi son estados que os han llevado ya iniciáticos. Me da esa sensación, no sé si es así. Da la sensación, también por lo que Blavatsky que habla de la iniciación, que es ella habla mejor de la escuela interna, de la parte ocultista, no sé qué manera la llama también, y estos habla ya de un camino realmente difícil y peligroso, y que necesita al final, como acabas de decir, maestro. Quería situarme, parece que ser que esto del samadhi estamos llegando ya a estados iniciáticos, o no es así. Yo no lo veo de ese modo, aunque algunas personas lo ponen de ese modo. Por empezar, el samadhi se repite en distintos planos. Y yo creo que el samadhi, creo que se hace mucho, hay mucho Hollywood alrededor del samadhi, digamos. Al menos el samadhi en el plano físico es asequible a cualquiera de nosotros con la práctica. Ahora, si uno piensa en samadhi, de golpe se ve el universo, y bueno, todo eso es mucho Hollywood. El samadhi en el plano físico es asequible. El samadhi es simplemente un estado en donde la mente está estable al punto en que en la conciencia solo brilla el objeto de meditación. Eso es lo que dice Patanjali. Y en el plano físico, con la práctica todos pueden llegar a esto. Y no es gran cosa. Es decir, para las personas que están tratando de inflar el ego, tal vez pero en realidad no es gran cosa en el sentido de que es natural y no es estoy en samadhi, eso es todo de nuevo inmadurez. Es simplemente uno entra en meditación y de nuevo no hay carteles, bienvenido a samadhi. Entonces cada uno, distintos autores practicantes pueden interpretarlo de distinto modo, pero uno puede reconocer en nuestro crecimiento en meditación, uno reconoce estas cosas. Al menos en los reflejos a los cuales podemos acceder. Después todo esto se va profundizando, plano a plano. Hay unos niveles de samadhi. Pero el tema es que si nosotros ponemos el samadhi allá como algo inalcanzable, eso no ayuda. Primero que no creo que sea verdad. Después que no ayuda a la práctica. Se hace algo inalcanzable. Y bueno, no es como lo tiendo a interpretar. Y después vamos a ver que cuando Patanjali describe, algunos de estos samadhis todavía están inmersos en la confusión, en la ignorancia. No es que los samadhis son una iluminación necesariamente. La iluminación espiritual viene solo después del nirvichara, dice Patanjali, que ya lo vamos a ver mañana. Todos los otros samadhis previos no traen iluminación espiritual. Entonces, bueno,
bueno, ya lo vamos a ver todo ya lo vamos esto. a ver todo esto. Como digo, en mi impresión, y bueno, tienen que tomarlos con pinzas. Estamos entrando en un terreno donde si ya puede que haya dicho burradas anteriormente en esto, estamos entrando en terrenos donde estamos tanteando. Entonces yo comento lo que a mí me parece con mi limitada experiencia. Y así es como lo tiendo a ver. Sí. Un momentito. Hacer un comentario del tema anterior, porque la idea que decía de purificar la mente, que salió el tema del ejemplo de los malvados, de que tratemos de ser indiferentes, puede ser que a lo mejor pueden haber otras ideas al respecto, pero al final creo que lo que se traduce es darnos cuenta que provoca en nosotros, un poco, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar que provoca enojo, provoca odio, rechazo, y alegrarnos de sus males, cuando vienen o cuando nos asesinan. Y entonces dices tú, al final está provocando en mí lo mismo que hace ese malvado y las situaciones. Al final es darse cuenta uno de al final lo que provoca en nosotros. Todo eso. Yo lo veo del mismo modo. Uno ve lo que natural es que uno se enoje, que tenga hay como un sentido de justicia en todos nosotros, incluso los malvados, en donde queremos que aquellos que parecen que están haciendo algo mal, que lo paguen. Todas estas cosas inducen sentimientos negativos. Lo que me parece es que Patanjali está diciendo, bueno, el primer paso es que logres que eso no te afecte. No te estoy pidiendo que ames al malvado, que le tengas compasión. Eso por ahí viene después. Pero el primer paso que es suficientemente difícil, llegar a un estado en donde uno no reaccione. Y al principio uno lo puede hacer con indiferencia en su aspecto más bajo, en el sentido de decir, no me importa, que haga lo que quiera, corriéndole la conciencia. Pero con la práctica de a poco uno puede ir ganando ese estado de ecuanimidad en donde no hay un rechazo. En general siempre va a haber algún tipo de sentimiento, pero puede ser un sentimiento más sutil, un sentimiento de tristeza o de enojo también, pero un enojo sutil, como diciendo cómo se puede hacer esto. Entonces yo creo que esa puede haber sido la intención de Patanjali. Bueno, muchas gracias a todos. No, aplaudiendo silenciosamente.